Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades de todo el país. El día de hoy vamos a platicar sobre juicio en torno a los alimentos. Para platicar de este tema nos acompañan Rafael Contreras, de Derecho del ITAM, María Luisa Ruiz y Ángel Cifuentes, de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Estefanía Madrigal, de Sociología de la UAM, y Alondra Morales, de Economía de Ibero Puebla. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Una señora, por propio derecho y en representación de sus hijas, demandó de su ex esposo alimentos cuyo cumplimiento estaría asegurado por una hipoteca, una compensación económica de hasta 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio y la reparación del daño por violencia económica y patrimonial. La juez de primera instancia condenó al demandado a la compensación, pero por el 35% del bien inmueble asegurado, para garantizar el pago de alimentos. No obstante, la demanda fue improcedente en cuanto a la reparación del daño por violencia. Sentencia que después fue confirmada en apelación. El hombre inconforme interpuso el amparo directo que le fue concedido, ya que no se tomó en cuenta que era una persona con discapacidad al tener esclerosis múltiple. Así, la mujer interpuso el presente recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte y que estaremos viendo en el programa del día de hoy. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todas ustedes a su programa El Derecho a Disentir. Y pues bueno, vamos a empezar a empaparnos un poquito del tema. Bienvenidos sean. Rafael, vámonos contigo para que nos cuentes un poquito más de qué es lo que sucedió, cuáles fueron los hechos. Sí, como bien comentabas, se trata de un juicio familiar en el cual una mujer junto con sus hijas demanda no solamente el divorcio, sino también una compensación económica para la pensión alimenticia, pero también una reparación patrimonial por violencia doméstica, que esa se le negó por el juez de primera instancia familiar, la sala e incluso el colegiado. Algo importante que antes de llegar a la Suprema Corte, el tribunal colegiado analizó los hechos y decidió incorporar un análisis conforme a la discapacidad del marido, porque el marido tenía esclerosis múltiple. Esta es una discapacidad física. Y el tribunal colegiado decidió analizar esta condición física, si esto afectaba el derecho de acceso a la justicia del demandado, del anterior marido. Y lo que determinó el tribunal colegiado es que se tenía que otorgar un nombramiento de representante especial en el juicio como un ajuste razonable para que esta persona con esclerosis múltiple tuviera acceso a la justicia. Y esta es la pregunta este tema es lo que se pregunta en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si el nombramiento de representante especial es un ajuste razonable y si es acorde con la autonomía individual de acuerdo con la Constitución y tratados internacionales sobre personas con discapacidad, o si es excesivo. Y la verdad me parece que es una pregunta bastante razonable y es una pregunta que entra dentro de la función de la Suprema Corte como intérprete de la Constitución. Como tú decías, el Tribunal Colegiado analiza lo que había resuelto la sala, que era confirmar esta negativa de indemnizar por violencia doméstica y patrimonial, pero también solamente le da la razón al marido y analiza esta cuestión de discapacidad, pero no analiza una perspectiva de género, y esto también es algo que no va a realizar la Suprema Corte, que me parece que pudo haber realizado un análisis de perspectiva de género, sobre todo porque estamos hablando de el derecho de las menores con la pensión alimenticia no solamente son alimentos, sino también educación, vivienda, desarrollo, y todo esto debe analizarse a la luz de la perspectiva de género, me parece. La Suprema Corte
se pregunta si este nombramiento de representante especial es acorde y si quieres que alguien más continúe con el análisis de la Suprema Corte. Muchísimas gracias, Rafael. En efecto, quiero retomar de tu valiosa participación que, bueno, por un lado está el señor y el tribunal colegiado y también la Suprema Corte dicen, bueno, esto se tiene que analizar a través de los ojos de la perspectiva con discapacidad, de la perspectiva de discapacidad, ¿no? Y para eso justamente hay un protocolo. Pero también por otro lado, y yo también lo pensé cuando estaba leyendo la sentencia, fue como, bueno, primero venía la mujer diciendo cuestiones de violencia de género, de violencia económica, de violencia patrimonial, pero ya después, bueno, tenemos que leer todos los autos que están en el expediente, pero después como que en la sentencia desaparece. Con que solo se narra al principio, ya no sabemos qué sucedió después con eso, solamente sabemos que no le dieron la razón en varias instancias, pero ya la Suprema Corte, pues no sé, como que no sé qué sucedió ahí en el análisis, porque les digo, no he visto las constancias del expediente, pero también va a ser una cuestión importante que debemos de traer a colación a este programa, para eso es. Pero bueno, a ver, me voy ahora contigo, Alondra, bienvenida. Nada más para saber cuál es tu opinión de la sentencia en general y de ahí vamos diseccionando los temas. Justamente lo que mencionaron también lo analicé dentro de la sentencia, sin embargo también el análisis se debe retomar a partir de cómo se enfoca mucho en la dignidad, la autonomía individual y por supuesto los tratamientos individuales en este caso, ¿no? La obligación primeramente del respeto igual a los derechos humanos, ya que no es un acceso a la justicia, sino en este caso es una caja del proceso, de cómo se va a llevar a cabo el proceso a partir de ello y su condición de garantía equitativa, no de igualdad, y pues es un sistema básicamente alternativo para evitar negar que goce del derecho jurídico y por supuesto no privar a la persona de la voluntad que tiene en este caso de no estoy de acuerdo y por supuesto de esto deriva que la persona pueda tener incluso una personalidad jurídica. Igualmente, en un contexto, un factor extra que noté fue pues la capacidad productiva de la persona, ¿no? A nivel economía, cuál es su capacidad en el entorno de su ingreso neto a nivel individual o familiar y si eso le permite poder pues contraer obligaciones para terceros, que en este caso sería pues para la esposa y la hija. Ese también es otro tema que no considero se analizó totalmente y por supuesto está la interacción social. La interacción social, pues la esfera, en este caso del individuo, se desarrolla de manera muy distinta. No es un factor discriminatorio, por supuesto que no, sino como un reconocimiento pues a la misma autonomía subjetiva social. Y más allá de lo jurídico también se involucran otros temas que pues es la aceptación a nivel empresarial, social, pues lo mismo que había mencionado, ¿no? Su desarrollo tanto económico como incluso político. No les permiten muchas veces expandir pues estas capacidades productivas que tienen dentro de los sistemas, pues muchas veces más empresarial. Sí, justamente, pues una parte fundamental de la obligación de dar alimentos es que el deudor esté en posibilidades de dar esos alimentos. Y en una parte justamente de la sentencia señalan que él había manifestado que justo él había perdido su trabajo por cuestión de su discapacidad, por cuestión de tener esclerosis múltiple. Entonces, y decía, y por otro lado, pues mi esposa, mi ex esposa, está en todas las posibilidades de poder trabajar, ¿no? Entonces, también claro que sí es una cuestión que se debe analizar y se debe tomar, pues se debe poner sobre la mesa, más bien. Porque por un lado, como les decíamos, no se está hablando de un hombre que tiene todo el poder del mundo contra una mujer indefensa. A veces las cosas pues tienen otros matices, ¿no? Otros matices que se deben de considerar. Y en este caso, pues justamente estamos hablando de un hombre con una discapacidad y de una mujer que está alegando violencia económica. El caso no es sencillo, el caso no es fácil y bueno, justamente estamos aquí para platicarlo, ¿no? Pero a ver, vámonos contigo, Luisa. Bienvenida a tu primer programa del Derecho a Disentir. Este es tu estreno en este programa. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy feliz de estar aquí. Como ya había usted comentado, es mi primera vez y la verdad estoy muy emocionada. Qué bueno, qué bueno. Como habían dicho, los alimentos, cuando las personas que se van a divorciar no están de acuerdo en cómo se va a
repartir los bienes o la guardia y custodia, etcétera, se procede a lo que es un juicio. En este caso estamos hablando de un juicio de alimentos. Cabe recalcar que los alimentos no solamente es la comida, como muchas personas lo pudieran interpretar, sino que también es el vestido, el calzado, la recreación. En el caso de que sean menores, también proporcionarles un arte o una profesión para que ellos puedan desarrollarse y que sean de una manera digna. Los alimentos y todos los procesos familiares siempre se van a basar en el interés superior del menor, que es más que nada lo que más le convenga al menor. Aquí dice que los señores que se van a divorciar tienen una hija que, pues por lo que veo, es menor. Entonces, el juez tiene que resolver en base a lo que más le convenga al niño. Pero tampoco nadie está obligado a lo imposible, porque como dice aquí que la persona, el señor es discapacitado, que tiene esclerosis múltiple y que a veces esta condición física puede llegar a que pierda la coordinación o en algunos casos también la visión, lo puede imposibilitar de hacer muchas cosas como trabajar. Pero también, como dicen, la perspectiva de género, la señora está sufriendo de violencia económica y violencia patrimonial. Esto quiere decir de que se le está privando de dinero o que también violencia patrimonial se rompen sus cosas, entre otros casos. Sí, es un tema bastante complicado porque tenemos que revisar mucho lo que es el tema de los derechos humanos y lo que es la discriminación, hablando sobre las personas con discapacidad, porque en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice de que está prohibida la discriminación. Estamos hablando de personas con discapacidad, ahí viene en ese artículo, y creo que todo el mundo debe tener acceso a la justicia y a un buen procedimiento sin importar en la condición en la que esté, porque todos somos ciudadanos mexicanos y considero de que por el simple hecho de serlo tenemos el derecho a tener un procedimiento adecuado. Totalmente de acuerdo contigo, Luisa. Por un lado, gracias por venir a definir los alimentos, porque sí es una cuestión que a mucha gente le confunde, ¿no? Dices alimentos y naturalmente, yo en mis primeros semestres obviamente pensando como, es que necesita que comer, pero como bien dices, va mucho más allá de eso, va el vestido, el hogar, el techo, la educación, y justamente creo que en una parte de la sentencia dicen que la hija cumple 18 años a lo largo de todos estos juicios y recursos y demás. Y bueno, el padre viene y dice como, oigan, pues ya cumplió 18 años, no tengo ninguna obligación y aparte no está estudiando nada, entonces menos voy a tener una obligación. Pero de hecho también ya hay un criterio, un precedente de la Suprema Corte que menciona que aunque los hijos sean ya mayores de edad, mayores de 18 años, si siguen cursando la universidad, sigue subsistiendo esa obligación de brindar alimentos a tus hijos, ¿no? Porque si no, ¿cómo se van a pagar la universidad si a veces muchos no pueden trabajar todavía en esos momentos? Y luego también me llama mucho la atención lo que dices al final, ¿no? De todas las personas deben tener justo el acceso a la justicia, independientemente de quién se trate. Y pues aquí entra justo una de las partes torales de la sentencia que me gustaría abordar más adelante con todos ustedes, ¿no? Es el de los ajustes en el procedimiento que menciona la sentencia. Estos ajustes, estas acciones, para que todas las personas, independientemente si son personas con discapacidad o no, puedan tener un debido acceso a la justicia. Y de esto va esta sentencia y este programa. Pero a ver, vámonos contigo, Ángel. Bienvenido. Cuéntanos tu opinión, si tienes alguna reflexión interesante de la sentencia y para ahí empezar a desarrollar también. Claro, primeramente hola a todas y a todos, compañeros aquí y a todos los que nos ven por los distintos canales en los que se transmite este canal. Bueno, puntos importantes, retomando lo que han dicho previamente las compañeras y el compañero respecto a por qué la Suprema Corte no habrá analizado el tema de la violencia patrimonial.
porque pues viene a bien a poner un concepto de perspectiva y discapacidad, pero ¿en dónde queda la perspectiva de género?, cuestionaban unos compañeros. Pero creo que aquí, haciéndolo como un poco de abogado del diablo de la Suprema Corte, está perfecto, tú date. Sí, es porque para que haya llegado a la Suprema Corte, o sea, haya llegado a la revisión, es porque el amparo presentaba la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito tiene que ver ya sea con una interpretación directa a un precepto de la Constitución o en este caso a un derecho humano. Y lo que se estaba discutiendo aquí era precisamente eso. Si fue correcto, bueno, era un derecho humano al acceso a la justicia de las personas con discapacidad en específico, y por eso la Suprema Corte, desde mi punto de vista, consideró que solamente se ciñó a resolver sobre esto. Si se habían hecho los ajustes razonables o era un ajuste del procedimiento, y no se metió tanto, más bien nada, en cuanto al tema de la violencia económica o patrimonial, derivado de que pues esto no fue argumentado por las partes, no se argumentó en ningún momento por las recurrentes que se había violentado su derecho, no sé, a un patrimonio o al derecho a la familia, X. Entonces, siento que por este punto, por esta razón fundamentalmente, la Suprema Corte se ciñó a solamente el estudio de los ajustes razonables. Y ahora un punto bien importante aquí que me gustaría abordar es que es cierto, como lo dice la Suprema Corte, no podemos partir, o sea, hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En este caso en particular, estaban dos derechos humanos en contraposición. El derecho a la impartición de justicia, un acceso a la justicia conforme a mis capacidades, tomando en cuenta mis condiciones, en este caso las personas con discapacidad, pero también el interés superior del menor y también los derechos de la mujer, que son temas que pues vienen directamente de un derecho humano o reconocido por nuestra Constitución y tratados internacionales. Y respecto a lo que comentabas hace un momento, los ajustes razonables, me gustaría que hiciéramos un análisis sobre esto porque me di a la tarea brevemente de leer el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código de Procedimientos Civiles, y algo bien interesante, que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aquí se obliga la ley al juez a tomar las medidas razonables cuando él percibe que alguna de las partes probablemente se encuentra en estas condiciones. Si aunque el Ministerio Público o el imputado o el defensor o el asesor jurídico no lo hagan saber. Caso contrario que sucede en materia civil o materia familiar, en materia federal en específico, que te dice que el juez, si percibe que una de las partes se encuentra con alguna discapacidad, tiene que primero esperar a que una de las partes lo pida. Y siento que aquí se están vulnerando completamente los derechos humanos. Si el juez ya está viendo que una de las partes, tanto el actor como el demandado, o incluso uno de los testigos que también intervienen en un procedimiento, evidentemente tiene alguna discapacidad o que se puede incluso solicitar a las partes que lo verifiquen si así es, primero tiene que esperar a que la parte lo diga, porque aunque él lo vea, la ley dice no, tiene que ser a petición de parte. Entonces me gustaría que se tocara este tema si a la luz de una interpretación constitucional o convencional, los jueces, incluso en materia civil, estarían obligados a partir de algunos precedentes que ya ha sentado la Suprema Corte, de hacer esos ajustes razonables, incluso aunque alguna de las partes no lo solicite. Y son esas cuestiones técnicas, jurídicas, que siempre está bueno traer aquí al programa, es que justamente sucede eso, ¿no? Viene una persona reclamando una cosa a la Suprema Corte mediante un recurso de revisión de un amparo directo. Pues bueno, la Suprema Corte tiene que estarse a lo reclamado, como bien lo mencionas, ¿no? Justamente le diste al clavo. Y desde un principio la sentencia dice, la litis va a ser esta. Es la cuestión de personas con discapacidad, su representación, si sí es o no es, ajuste razonable, ajuste en el procedimiento, y fin, párale de contar. Porque pues no pueden muchas veces irse más allá. Se le llama suplencia de la queja, ¿no? Las únicas medios de control constitucional donde la Suprema Corte tiene una suplencia amplísima son en las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, pero porque son medios de control muy abstracto, ¿no? Que aplican para todos. Pero cuando se trata de litigio entre personas, ahí es difícil que haga una suplencia más allá de.
aunque sí debe considerar la suplencia cuando existen personas en situación de vulnerabilidad. También es otra cuestión que podría entrar al debate, ¿no? O sea, si ve una cuestión de vulnerabilidad de las mujeres y tomar en cuenta también el interés superior del menor, considerando que la hija fue menor durante mucho tiempo del procedimiento, pues también podría considerarse, no lo sabemos, son cuestiones procesales que a veces son un poco cuadradas, que a veces son un poco estrictas, pero justamente a lo largo de los últimos años la doctrina de la Suprema Corte hace un poquito más flexible con cuestiones procesales para llegar a su fin, que es proteger derechos humanos, lo que a mí me parece pues padrísimo, ¿no? Pero hemos terminado con el tiempo de este primer bloque. Me gustaría que el segundo bloque lo abriera Estefanía, para que podamos escuchar su opinión a partir de su área de expertise. Pero bueno, hemos terminado con este primer bloque de derecho a disentir. Estamos hablando sobre el juicio en torno a alimentos. No se vayan, regresamos. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando sobre un precedente reciente de la Suprema Corte, que es sobre juicio en torno a alimentos, pero tiene una particularidad donde tenemos que hablar desde una perspectiva de discapacidad. Pues bueno, bienvenidos de regreso. Estefanía, quisiera saber tu opinión sobre la sentencia, ya que no tuvimos oportunidad de escucharte en el primer bloque, pero adelante. Hola Jimmy, qué gusto saludarte de nuevo. Antes que nada, muchísimas gracias a Justicia por la invitación. Y a mí se me hizo una sentencia particular debido a la postura de la quejosa, ya que, como bien sabemos, al demandante tiene una incapacidad, lo cual le permite trabajar, y la postura de la quejosa ante esta situación de alimentos, si bien sabemos es un derecho, su postura de que él pusiera en garantía un bien inmueble para garantizar este tipo de remuneración hacia la hija que tienen en común. Si bien por parte de la parte que está siendo demandada, tuvo la facilidad de poder decir que tiene una discapacidad, lo cual le impide poder laborar y por lo mismo dar el 100% de lo que la ex esposa demandaba. Si bien como comentaba aquí Ángel, Rafael, Alondra y Luisa, inclusive tú, tenemos varios puntos muy fuertes en este tipo de sentencia que llegó hasta la Suprema Corte. Tenemos lo que es el derecho al alimento, la incapacidad del ser humano, así mismo como pues la postura de la quejosa. Así es. En efecto, como bien mencionas, es una sentencia, es un asunto que no era fácil porque se tienen que tomar varios elementos, como bien lo hemos estado diciendo. Pero a ver, vámonos ya con los meros temas de fondo de la sentencia, que hay muchísimas cuestiones conceptuales y quizá muchísimas cuestiones conceptuales de los cuales muchas personas no están familiarizadas. Incluso yo, antes de empezar a trabajar en la Suprema Corte, no estaba familiarizada, no se me enseñó en la carrera, porque justamente ya tendrán ustedes sus quejas, pero la mía es que a la carrera de Derecho le falta muchísima perspectiva de todo. O sea, le falta perspectiva de género, perspectiva de infancia, perspectiva de discapacidad, por ejemplo, y todas las perspectivas que hay, que ya en la Suprema Corte hay una serie de manuales, se los recomiendo muchísimo. El más conocido obviamente es el de perspectiva de género, pero si tienen ahí tiempo de checarlo, también hay otros manuales, otros protocolos que también son muy buenos y son muy ricos en su contenido. Pero me estaba yendo del tema, pero bueno, finalmente creo que al derecho le faltan como estas cuestiones y no conocemos los conceptos o no estábamos familiarizados, si no es que leemos esta sentencia o algunos otros documentos como los protocolos que bien digo. Entonces, regresamos contigo, Rafael, para hablar de estos conceptos que dice la sentencia. Por ejemplo, podemos empezar con qué significa la perspectiva de discapacidad y los ajustes razonables. Sí, lo que establece la Suprema Corte es que una perspectiva de discapacidad utiliza al derecho de acceso a la justicia como una herramienta para poder eliminar ciertas barreras o eliminar ciertas asimetrías que se tienen en la sociedad por tener una cierta discapacidad.
Es decir, la perspectiva de discapacidad es una obligación de todos los jueces del país al momento de juzgar un caso con una persona con discapacidad, de considerar en todo momento que esta persona tiene discapacidad y si esto llega a tener o llega a ser un obstáculo para alcanzar la justicia. Esto tiene que ver evidentemente con una igualdad en el procedimiento, es decir, no va a ser lo mismo una persona con discapacidad, digamos, mental o una discapacidad de todos los espectros, que una persona que tiene, digamos, más recursos, que no tiene una discapacidad. Entonces el juez, como árbitro entre las partes, tiene que considerar estas desventajas y equilibrarlo, porque eso es lo que establece la Constitución y diversos tratados internacionales. El ajuste razonable tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, el ajuste razonable, como lo interpreta la Corte a la luz de los tratados internacionales, son modificaciones o adaptaciones que son necesarias para que sea un medio accesible, para que el juicio sea un recurso accesible a las personas con discapacidad de acceso a la justicia, que si una persona tiene una discapacidad no sea un obstáculo para que pueda, digamos, obtener un amparo, para que pueda ganar un juicio, sino que que haya equidad entre las partes. Así es como lo determina la Suprema Corte. Y como decía mi compañero Ángel, yo creo que en esta materia sí había que considerarse la perspectiva de género y también tenía que haber una suplencia de la queja a favor de la madre y de las hijas, no solamente por parámetros constitucionales o internacionales, porque expresamente la ley de amparo lo establece que tiene que haber suplencia de la queja cuando haya grupos vulnerables. Y entonces, si vemos que la actora, la esposa, es una mujer que no tuvo acceso a un medio de trabajo digno por una situación de violencia doméstica, yo creo que fácilmente el Tribunal Colegiado, la Suprema Corte, pudo haber considerado esta situación de desventaja social, sobre todo porque en este país en el cual reina la desventaja en contra de las mujeres, yo creo que eso pudo haber sido bastante fácil de escoger. Y otros temas, ¿no?, de ponderación de derechos que, si quieres, mejor otros compañeros abordan. Perfecto, muchísimas gracias, Rafael. Me parece igual muy, muy importante tu participación y este rebote de ideas, porque en efecto, justamente debe haber suplencia de la queja en favor de todas las personas o grupos vulnerables, y justo es una de las obligaciones, no solamente la ley de amparo, también está en el protocolo, aunque el protocolo no es vinculante, es decir, no es obligatorio, pues vaya, o sea, se tiene que tomar en cuenta. Y yo considero que ni siquiera solo para personal jurisdiccional, sino para todo tipo de autoridades, pero ya ustedes me dirán. Pero justamente me encanta y quiero vincular esto con lo que ya decía Ángel, que existe esta problemática en la legislación, ¿no? Que en los juicios civiles no puede ser de oficio, tiene que venir una persona a reclamarlo. Entonces, por más que el juzgador quiera decir como, quizá esa persona pues está en una situación de desventaja, vamos a ver qué podemos hacer al respecto, pues la legislación está diciendo esta cuestión, pero por otro lado tenemos derechos derivados de tratados internacionales, que son ley suprema en nuestro país, que dicen lo contrario. De hecho, esto de los ajustes razonables no está en la Constitución, si mal no recuerdo, pero por lo menos sí está en los tratados internacionales y eso está comprendido en los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues, a ver, ok, si es una ley que te dice tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, pero por otro lado también tienes una ley suprema que te dice haz esto. Siento que ahí los juzgadores deberían de tener un poquito de capacidad y ponderar ¿cuál es la norma que deben de aplicarnos? Ya sabes, el conocido principio pro persona. ¿Qué es lo más que beneficia a la persona que esté involucrada? Pues bueno, vamos a aplicar esta convención en lugar de la legislación civil, que es súper restrictiva, por ejemplo, ¿no? Pero ya ustedes me dirán sus opiniones al respecto. Pero a ver, vámonos contigo de regreso, Alondra, para saber tu opinión de estos ajustes razonables, la perspectiva de discapacidad.
Adelante. Sí, justamente dentro de todos estos conceptos que ya estamos ampliando entra lo que es la diversidad funcional. Y retomo algo que mencionó Rafael, que, o sea, es igualdad, pero realmente no es igualdad. En este caso se podría determinar la igualdad como discriminatoria, ¿no? Entonces debe haber un balance en la responsabilidad civil, objetiva y estricta. Y como mencionas, Jimena, realmente de manera implícita deberían retomarlo dentro de los mismos juicios, incluso si no está dentro de la ley, porque son tratamientos, en este caso, que se intenta llegar a un tratamiento horizontal, y justamente el ajuste razonable pues son individuales, y el derecho objetivo derivan todas estas normas, y pues obviamente las clasificaciones no deben ser excluyentes. En este caso, ¿cuál es la clasificación normativa? Pues dentro de la gama de condiciones, cuál es el nivel de vulnerabilidad esférica en que se encuentra, incluso cuál es el nivel. En este momento, al plantear al principio que existe mamá, hija y esposo, pues se menciona esta parte de la violencia económica. Ahí de manera implícita, recordemos que pues hay una dependencia económica en ese caso, y debe ser muy objetivo ese análisis. Pero en este caso era para replantear nuevamente el juicio. En este caso solo estamos yéndonos a esta perspectiva de derechos humanos y cómo es que él puede tener una buena perspectiva y no ser excluido de manera jurídica. Y de hecho estos procesos considero han sido innovadores, por así decirlo, son actuales, y realmente falta mucho desarrollar de los mismos, ¿no? El mismo reconocimiento dentro de las leyes, y por supuesto que todo servidor público tiene la obligación de garantizar, promover y obviamente defender los derechos humanos, y esto no es un ajuste, no para un acceso, vuelvo a repetirlo, sino como un criterio al marco jurídico de procedimiento y resolución, lo que nos va a llevar a evitar todas estas desventajas procesales y readaptar y poner en mesa la parte vulnerable. Y recalco mucho la parte que deben ser muy objetivos y muy específicos en la parte de clasificación. Exactamente no sé cómo funciona dentro de estos marcos, porque sí debe ser un proceso muy complejo, pero la clasificación tiene mucho peso en estos factores del análisis, cuál va a ser su postura al final para poder llevar a cabo un juicio en que él tenga todas las herramientas jurídicas y nuevamente la personalidad jurídica la tenga bien planteada. En efecto, justamente me encanta tu participación, porque como bien dices, probablemente aquí no se tenga que hablar estrictamente de una igualdad, o por lo menos no como la conocemos o no con los conceptos que la conocemos, pero más de, vaya, digámoslo así, vamos a equiparar el piso, vamos a hacer que se encuentren en situaciones similares. Y como existe aquí una persona con discapacidad y el sistema no está hecho para esa persona con discapacidad, que el problema no es de la persona con discapacidad, sino del sistema en sí mismo, entonces vamos a adecuar un poquito ese sistema para que no haya tanta desventaja. Y así sucede en muchísimas otras cuestiones. Por ejemplo, es uno de los principios fundamentales del derecho laboral, ¿no? Que se le da la preferencia a los trabajadores en lugar del patrón, porque normalmente están en situación de desventaja, por ejemplo. Y es algo que a mí me encanta el derecho, que no es un derecho totalmente ciego, porque conocemos esta figura, ¿no? de la mujer vendada de los ojos con una balanza. Creo que eso ya ha evolucionado un poquito para que las personas juzgadoras, impartidoras de justicia, puedan ser sensibles a las cuestiones que están enfrente de ellos. Y en este caso, que hay una persona con discapacidad y hay una mujer que está alegando violencia, que son cuestiones que se deben de considerar totalmente. ¿Y qué más les iba a comentar? Ya me acordé. Luego, a ver, nos vamos aquí con los ajustes razonables, que como ya bien lo mencionan, es igualar el piso, hacer que esto se haga un poco menos inequitativo. Pero aquí quiero saber la opinión de Luis. Nos vamos con un tema que también aborda la sentencia, que la Suprema Corte dice: gracias, tribunal colegiado, por intentar hacer esto con perspectiva de discapacidad, pero lo hiciste mal. O sea, estuvo padre tu intento, pero no lo lograste. Y lo que hace el tribunal colegiado es como, bueno, vamos a juzgar con perspectiva de discapacidad y te vamos a nombrar a un representante para que interceda por ti en el juicio. La Suprema Corte dice como, a ver, o sea, está padre el intento, pero no va por ahí,
porque sigue teniendo autonomía. No puedes tratar a la persona que tiene discapacidad como una persona que no puede tomar decisiones por sí misma. Entonces, como que le da un jalón de orejas ahí al tribunal colegiado, diciendo eso realmente no es un ajuste en el proceso y diferencia. Una cosa es ajuste razonable, otra cosa es ajuste en el proceso. Pero aquí quisiera saber tu opinión, Luisa, de todo esto, de este jalón de orejas que le hace la Suprema Corte al tribunal colegiado. Bueno, en el artículo 23 del Código Civil nos dice que la personalidad jurídica se le limita a las personas que son menores de edad o que no están en sus completas capacidades para poder ejercerla y que se le tiene y lo pueden ejercer mediante un tutor. Muchas personas y muchas personas han dicho que esto vulnera los derechos de las personas que tienen discapacidad, que no tienen una completa autonomía de sí mismos, una completa autonomía de poder decir lo que ellos piensan sobre el proceso. Hablando más específico de la persona, del señor. La esclerosis múltiple, como ya había comentado, tiene varios síntomas, que es la pérdida de la visión, la fatiga, a veces dolores y a veces pérdida de la coordinación. Yo considero que eso no debería ser un impedimento para que él pudiera ejercer sus derechos por sí mismo. Tal vez sí sufre de dolores, a veces de fatiga, pero creo que está en sus completas capacidades mentales para poder, para poder defenderse, para no depender de otra persona. Porque el ser humano es autónomo y no por tener una discapacidad, no sé, por no tener un brazo o no tener una pierna, significa que tú no puedes hacer valer por ti mismo tus derechos. Exacto, y justamente lo conecto esto que estás diciendo con otro precedente de la Suprema Corte, donde era un asunto de una persona que estaba dentro del espectro autista, no sé en qué grado, pero estaba dentro del espectro autista, y entonces él estaba bajo el estado de interdicción, que bien lo comentas, ¿no? O sea, hay personas que se presume que no pueden ejercer su capacidad completamente y entra este estado de interdicción, y llega la Suprema Corte a decir, eso es inconstitucional, porque a pesar de que sea una persona con autismo, y esa es una condición, una discapacidad que puede catalogarse como mental, no importa, porque realmente no significa que no tengas la voluntad y la autonomía de tomar tus decisiones, que tengas una forma distinta de ver el mundo o que tu cerebro funcione de una forma distinta, no significa que no puedas tomar decisiones. Eso es lo que viene diciendo también la Suprema Corte, a mí me parece muy valioso, ¿no? Inconstitucionalidad del estado de interdicción. Tómala, o sea, a mí me encantó eso. Y esto lo quiero ligar, no sé, ahorita le quisiera dar la palabra a Estefanía con esto que voy a decir, que justamente ha cambiado todo este modelo histórico de cómo ver las discapacidades. Me acuerdo que en un curso me estaban comentando que hace muchos años pues era este modelo de exclusión, ¿no? Que se tomaba a las personas con discapacidad como fuera de la sociedad, en este concepto filosófico de la otredad, el otro, el apestado, el antinatural, porque todos los demás sí somos naturales. Después va evolucionando y se va tratando de como un modelo médico, un modelo paternalista, un modelo como asistencialista, como de protección máxima, desproveyéndolos de toda autonomía, que ese modelo no tiene hace mucho que dejó de ser vigente. Y ahora pues hemos evolucionado un modelo de inclusión, ¿no? Donde justamente la visión es como la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está en el sistema. Entonces, a ver, me encantaría escuchar tu opinión de esto, Estefanía. Claro que sí, Jimmy. Como bien lo vienes comentando, históricamente traemos desde una exclusión, literalmente, a un quererlos incluir, pero no saber cómo, porque si bien sabemos desde los derechos humanos hemos ido transformando cómo ver cada una de las situaciones. El derecho es muy general, pero tiene sus particularidades, ¿no? Inclusive lo vemos en esta sentencia que fue muy extensa para quien no estudie derecho tratar de analizarla o entenderla, ¿no? Pero a partir de ello vamos sacando como partículas
de la generalidad para poder tratar cada uno de los temas, ¿no? Por ejemplo, bien lo hablabas de temas de género, temas de inclusión, temas de derechos humanos, la niñez, que también la tenemos un poco rezagada. Desde mi perspectiva sociológica, yo creo que aún nos falta muchísimo por atender, más que nada saber de los temas, porque muchos son clínicos, como vemos en este caso, ¿no? A alguna persona le podrías hablar sobre esclerosis múltiple y te podrá decir que no sabe qué es. Entonces, por lo tanto, si no sabes cuál es la enfermedad, no puedes dar una solución, ¿no? O si no sabes cuál es la problemática, no le puedes dar una solución. Pero, pues yo creo que la Suprema Corte está trabajando bien, como tú dices, así que muchas gracias por su intento, pero lo vamos a hacer mejor con la particularidad que se necesita por el caso. Cada uno de los casos es diferente, aunque traigan un patrón, ¿no? Entonces, lo vemos en este caso, por ejemplo. Sí, la verdad es que a mí me sucedió, digo, de términos médicos sé muy poco. Me tuve que meter a investigar un poquito sobre la esclerosis múltiple, que era, entendí que era una enfermedad autoinmune. Simplemente, pues tu mismo cuerpo te va atacando y se va acabando la mielina que hay entre tu sistema nervioso, lo cual es súper grave porque bien mencionan, o sea, de repente puede no responderte algún músculo porque pues, hizo cortocircuito el nervio porque tu cuerpo te está atacando y es algo gravísimo, ¿no? Y después me puse a pensar como, ok, entonces de aquí viene la discapacidad, porque pues yo estaba en mi idea de que, bueno, discapacidad pues podemos entender pues personas que tienen una discapacidad física o una discapacidad mental, pero no sabía esta visión un poco más allá, ¿no? De cómo las enfermedades también pueden causar discapacidades y pues bueno, es cuestión de informarse, leer un poquito para llegar a tener esa sensibilidad. Pero hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque, lamentablemente. Ya nos falta un último bloque, el cual será algo corto, pero pues creo que hemos abordado muy bien los temas de la sentencia. Vamos a regresar al tercer bloque a seguir abordando, desentrañando todos estos conceptos y esta visión de perspectiva de discapacidad. Esto es el derecho a disentir. Estamos hablando sobre una sentencia de un juicio en torno a alimentos, pero con la particularidad que ya hemos estado mencionando. No se vayan, estamos de regreso. Regresamos a el derecho a disentir, donde estamos hablando de una sentencia reciente de la Suprema Corte, donde se habla de un juicio en torno a alimentos, pero hay particularidades especiales, como que por un lado se trata de una persona con discapacidad y por otro lado hay una mujer que está alegando violencia económica y patrimonial. Ángel, me quedé con ganas de escucharte en el bloque anterior, entonces te doy la palabra a ti para que puedas opinar de las cuestiones que estamos comentando de la perspectiva de discapacidad, el modelo social de discapacidad también, y lo que quieras abonar sobre esas cuestiones. Claro, muchas gracias, Jimena, de nueva cuenta. Bueno, aquí me gustaría hablar sobre los términos que maneja en esta sentencia la Suprema Corte, pero para nuestro teleauditorio, porque a veces como que al ser abogados o muchos, hacer una resolución jurídica, que se meten muchos tecnicismos, me gustaría que nuestro teleauditorio entendiera que no hay personas incapaces. El hecho de que no tengas una pierna, un brazo o que tengas esclerosis múltiple no te hace una persona incapaz, te hace una persona con discapacidad. Significa que la discapacidad se refiere a la sociedad. Si una persona que es ciega puede escribir, si una persona que es ciega tiene la posibilidad de ir a juicio, de ir sola, de andar por la calle sin la necesidad de que otra persona esté ahí, que el entorno esté acorde, pues es el mundo ideal y la persona no sería con discapacidad porque tendría la posibilidad física de llevar una vida cotidiana como le llamamos todos los demás. Pero al momento en que la sociedad no está adaptada a todos estos espacios específicos que requieren todas estas personas que cuentan con alguna deficiencia corporal, motriz o intelectual, es cuando se crea la discapacidad. Ahora bien, viene en la sentencia algo bien interesante que se llama como el diseño universal. Esto se refiere a que, pues, esto sería lo ideal, eso sería lo utópico de que, pues, todo lo que tenemos, el transporte, los medios de comunicación, las oficinas, todo es ad hoc a todas las personas. Algo que digo que es utópico porque creo que es imposible. Al menos ahorita yo, desde mi punto de vista, lo veo así. Pero, pues, los derechos humanos dicen, ¿sabes qué? Si bien esto va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho dinero para que todo lo que hagamos sea disponible o accesible para todas las personas, pues vamos a dar la oportunidad de que se hagan ajustes razonables. Los ajustes razonables prácticamente es atender a un caso particular. ¿Cómo vas a hacer? O sea, llega una persona
que tiene alguna discapacidad, vamos a hacer que es ciego o es sorda, vamos a, en tu caso particular, ¿qué es lo que requieres? Entonces se hacen las medidas suficientes y necesarias para llevar ese caso en particular. Pero cuando hablamos de un juicio, hablamos de un procedimiento jurídico, la Suprema Corte te da a entender, al menos de mi punto de vista en esta sentencia, que ya no hablamos de ajustes razonables, sino ajustes al procedimiento, porque está íntimamente vinculado con el derecho a la justicia. A ver, en un plano, las personas tienen derecho a ofrecer las pruebas durante el término de 5 días. Me gustaría que el teleauditorio, bajo una perspectiva de discapacidad, se pusiera o fuera empático. Si tú eres la actora o la demandada, fueres una persona ciega, una persona sordomuda, o tienes esclerosis múltiple, ¿tú te consideras que estás en las mismas posibilidades reales, fácticas, de hecho, de ofrecer las pruebas que ofrece la contraparte? O sea, porque estamos hablando que en un proceso el actor o las personas principales, las partes, conocen pues mejor que los abogados el juicio. Sí, yo tengo una prueba de una factura, de no sé qué tanto y todo esto, pero cuando hablamos con una persona con discapacidad, encontramos todas estas limitantes que impiden que quizá pues no pueda tener de hecho o de facto acceso a estos medios de prueba. Entonces solamente me gustaría puntualizar en eso. La perspectiva de discapacidad es como ponerte en los zapatos de esa persona, como ser empático, o algo más sencillo que me gustó mucho cuando me explicaron la perspectiva de género, es como ponerte unos lentes que te va a permitir ver completamente diferente, cosas que no estabas tomando en cuenta. Entonces solamente me gustaría que se quedaran con eso nuestro teleauditorio respecto a algunos conceptos que manejan en esta sentencia. Perfecto, me encantó ese comentario de los lentes, ¿no? Para que puedas ver desde esa perspectiva, desde esa visión, problemáticas que quizá tú no conocías o que no estabas familiarizado, para que lo estés, simplemente, para que puedas aplicar la justicia de esa forma. Y aquí estoy hablando de operadores jurídicos, jurisdiccionales, pero eso pues yo creo que es una de las principales obligaciones del Estado, ¿no? Que todas las personas del Estado lo hagan. Y en efecto, me encanta eso que dices de esta utopía, ¿no? De que todo sea perfecto y que todas las personas con discapacidad puedan vivir sin ninguna dificultad. Sí, es utópico totalmente, porque, híjole, años luz faltan. Por lo menos en la colonia donde yo crecí vi que estaban construyendo apenas banquetas para que se pudieran subir las sillas de ruedas, pero luego a los 10 metros estaba una bajada horrible, que es como una persona con silla de ruedas va a poder bajar eso si 10 metros antes de construiste una rampa, ¿no? O los pasos peatonales, que dicen más bien esto es un paso antipeatonal, porque pues, para que una persona con silla de ruedas pueda subir eso, pues, está cañón. Pone elevadores, ¿va a costar más? Sí, claro que va a costar más, porque los derechos cuestan. O sea, es un mito eso de que dicen como, ay, no, hay que respetar los derechos, no cuestan. Sí cuestan, y aún así se tienen que respetar, ni modo, es obligación del Estado. Pero bueno, iniciamos con la ronda de conclusiones. Pues vámonos en el mismo orden. Rafael, si quieres, primero contigo. Sí, pues primero me gustaría agradecer la invitación de estar el día de hoy y me gustaría puntualizar un tema que a lo mejor le hace falta difusión y que me gustaría este sea un medio, que es la constitucionalización del derecho de familia, que muchas personas se encuentran en el viejo paradigma de que el derecho de familia es una rama del derecho civil, que es un derecho que solamente es entre partes y que por lo tanto no puede representar intereses o protección de la Constitución. Esto ya ha sido rebasado, ya la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que el derecho de familia refleja diferentes problemáticas sociales que deben ser abordadas a través de los medios de control constitucional, que los jueces familiares están obligados a respetar los derechos de los menores, de las mujeres, de las personas con discapacidad. Este asunto en particular me parece bastante ilustrativo de esto que estoy diciendo, porque refleja una desigualdad no solamente de las personas con discapacidad, sino también de los menores y también de las mujeres. Entonces, un juez constitucional debe considerar todo esto al momento de emitir su sentencia. Me parece que en este caso se dejó de lado ciertas cuestiones, pero como tú decías, Jimena, vamos avanzando y simplemente hace 2 semanas el mismo ministro ponente, don Ortiz Mena, elaboró el proyecto de sentencia del caso Gertz Manero y él incorporó de oficio una perspectiva de género y me parece que en la votación del Pleno
Él dijo, ¿cuál es la aportación de una perspectiva de género si simplemente analizando el procedimiento llegaríamos al mismo resultado? Él dice, es importante incluir la perspectiva de género simplemente porque es obligación constitucional. Aunque si juzguemos sin perspectiva de género lleguemos al mismo resultado, el sí mismo incorporar perspectiva de género es constitucionalmente valioso y es con lo que me gustaría quedar. Suscribo a cada una de tus palabras, Rafael. La verdad, no tengo comentarios, solamente suscribo a todo lo que dijiste. Alondra, ¿nos podrías regalar tus conclusiones? Por supuesto, para concluir de manera rápida, pues considero que es incluir y no limitar al sistema, en el sistema jurídico y por supuesto también en el económico. Me lleva una reflexión muy fuerte a nivel empresarial, pues cuáles en estas cuestiones los niveles salariales incluso no me parecen justos. Ese es otro análisis, pero aún así me lleva a esta reflexión y todo esto se arrastra desde una infraestructura incluso educativa. Ellos no son la barrera, sino su entorno es la barrera. Lo consideran una protección especial. Yo no lo considero una protección especial, sino que hay una desigualdad, como hemos mencionado, en estos sistemas procesales. Incluso estamos en pañales en cuestión de perspectivas de género, en los entornos de cómo es que se analiza la violencia económica, social y laboral para las mujeres, cuál es su desarrollo. En todas estas cuestiones todavía falta mucho desarrollo y reconocimiento, no solamente normativo o como una opción a nivel de lo que habíamos mencionado, no a nivel internacional, sino más constitucional. Entonces me quedo mucho con estas reflexiones y agradezco mucho el espacio, nuevamente la invitación. Gracias a ti. A ver, vámonos contigo, Luisa, con tus conclusiones. Ok, bueno, de igual manera yo les agradezco mucho por la invitación. Me la pasé muy bien aquí compartiendo mi opinión con mis compañeros y espero otra vez estar aquí de nuevo. Y bueno, yo creo firmemente que la justicia no debería tener barreras. No debería haber barreras para las personas con discapacidad, aunque sea una discapacidad que se pueda percibir o no. Todos por el hecho de ser ciudadanos mexicanos, de estar aquí en México, tenemos los derechos que nos está proporcionando la Constitución, que es la Carta Magna, que está por encima de todas las leyes. Y que considero que si los juzgadores realizaran su trabajo con perspectiva de género, con perspectiva de discapacidad, podríamos lograr un México más incluyente. Perfecto, muchísimas gracias. Cerramos contigo, Estefanía. Échanos tus conclusiones. Muchísimas gracias, Jimé. Para culminar muy rápidamente, solamente pedir al Poder Judicial que se fijen las particularidades que tenemos en México. Si bien sabemos la norma no se puede aplicar a todos por distintas situaciones que atravesamos. Asimismo, pues no ver como ajenos todos aquellos sistemas que tenemos en temas de perspectiva de género, de inclusión. Inclusive, como tú lo mencionabas, hablar sobre temas médicos lo vemos muy ajeno dentro de las ciencias sociales. Más que nada agradecerles, tener una focalización desde la educación, desde pues, temas de la licenciatura para nosotros salir preparados al mundo y poder ayudar realmente a los ciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias. Igual concuerdo con lo que acabas de decir. Y pues nada, hemos terminado con esta edición, con este programa de El Derecho a Disentir, donde tuvimos varias reflexiones que vinieron a nutrir muchísimo esta conversación, este debate, este rebote de ideas incluso. La verdad es que estoy muy feliz de que hayan estado aquí conmigo hablando de esta sentencia el día de hoy. Y pues bueno, para la audiencia, para las personas que nos están viendo, muchísimas gracias también por sintonizarnos. Yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir y nos vemos a la próxima.